Mi nombre es Emanuel Walter Quispe Paniagua y hoy voy a hablarles sobre un concepto que ha estado presente en muchas etapas de la historia y que sigue siendo muy debatido en la actualidad, el estatismo económico. Puede que cuando escuchemos la palabra estatismo pensemos en gobiernos controladores, en burocracia o incluso comunismo. Pero en realidad el estatismo económico es mucho más complejo y tiene muchas más formas. Hay países que lo aplican en parte, otros en forma más radical, algunos lo han abandonado, otros lo defienden con fuerza, y lo cierto es que, como jóvenes, ciudadanos o futuros profesionales, entender el papel de Estado en la economía es clave para poder analizar nuestra realidad social, económica, con más profundidad. ¿Qué es el estatismo económico? Podríamos definir el estatismo económico como un modelo en el cual el Estado asume un rol predominante en la economía de un país. Este rol puede tomar distintas formas de propiedad, de empresas, intervención en precios, control de comercio exterior, planificación centralizada, entre otras. A diferencia del liberalismo económico, que promueve un Estado mínimo y deja que el mercado se autorregule, el estatismo cree que el Estado debe intervenir para corregir las desigualdades y para garantizar ciertos derechos que el mercado por sí solo no siempre asegura. ¿De dónde surge este modelo? Aunque existen antecedentes de la antigüedad, el estatismo económico, tal como lo entendemos hoy, comenzó a desarrollarse con más fuerza a principio del siglo XX, después de la Gran Depresión de 1929. Quedó claro que los mercados no siempre se autorregulan bien. Millones de personas quedaron sin empleo, muchas empresas quebraron, y eso dio lugar a la idea de que el Estado tenía que intervenir para proteger la economía y evitar que colapsara. Una de las figuras más importantes en este giro fue John Maynard Keynes, un economista británico que propuso que el Estado debía intervenir con gasto público, interviniendo en obras, subsidios y políticas monetarias para impulsar la demanda. Desde entonces, muchos países adoptaron políticas estatistas, especialmente durante el periodo de la posguerra en América Latina y también en Europa. Características que tenemos del estatismo económico. Entre las principales características del estatismo podemos mencionar la propiedad estatal de empresas. ¿Qué significa eso? El Estado controla sectores estratégicos como energía, transporte, minería, salud, educación, etcétera. También, por ejemplo, en políticas de subsidio y transferencias para reducir la pobreza y la desigualdad. También regulación del mercado a través de controles de precios, límites a las importaciones, leyes laborales, entre otros. También podemos mencionar lo que es la planificación económica. El Estado decide qué sectores priorizar y cómo distribuir los recursos. También podemos mencionar el proteccionismo, que serían lo que se protegen las industrias locales frente a la competencia extranjera. También es importante mencionar esto, ¿qué se llama esto? Algunos ejemplos históricos del estatismo. A lo largo del siglo XX, muchos países implementaron modelos estatistas con distintos niveles de intensidad. En América Latina, países como México nacionalizaron el petróleo, Bolivia nacionalizó los hidrocarburos y Argentina tuvo empresas estatales de trenes, aviones y energía. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, países como Francia o Italia combinaron el capitalismo con planificación estatal, creando un modelo conocido como economía mixta. En casos más extremos sería el de la
URSS, donde el Estado controlaba absolutamente todo, desde la agricultura hasta la industria pesada. En el presente, China es un caso interesante, ya que combina ambos elementos de mercado con una fuerte intervención del Estado. Es un ejemplo moderno de cómo el estatismo puede convivir con ciertas dinámicas capitalistas. Ventajas del estatismo económico. A pesar de las críticas que suele recibir el estatismo, tiene varios aspectos positivos, especialmente en contextos donde el mercado no resuelve problemas fundamentales. Algunas de sus ventajas son reducción de la desigualdad a través de políticas redistributivas como subsidios, salud y educación pública, acceso a servicios básicos. El Estado puede garantizar derechos sociales que el sector privado no ofrece si no hay ganancia. Estabilidad económica en crisis, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19, donde los estados intervinieron fuertemente para sostener la economía. El fomento del desarrollo en países en vías de desarrollo. El Estado puede intervenir en sectores estratégicos que el capital privado considera poco rentable. Algunas críticas y desventajas del estatismo serían: no todo es positivo, ¿no? El estatismo también ha generado problemas importantes. Ineficiencia y burocracia en muchas empresas estatales funciona mal, con poca innovación o altos costos. La corrupción. Al concentrar poder económico, el Estado puede volverse objeto de abusos y clientelismos. También otro es el desincentivo a la inversión privada. Si hay muchas regulaciones, los emprendedores o empresas pueden sentir que no vale la pena invertir. También tenemos lo que es el déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que ingresa para sostener empresas públicas sus subsidios, cosa que algo es lo que está pasando aquí en Bolivia, ¿no? En muchos países latinoamericanos, por ejemplo, los excesos estatistas terminaron en crisis económicas, inflación o deuda externa. Y hoy hay un regreso del estatismo. En la última década, especialmente de los años 80 y 90, muchos países adoptaron políticas neoliberales, privatizando empresas, reduciendo el rol del Estado y abriendo sus economías al mundo. Pero las crisis recientes han reabierto el debate de la crisis financiera del 2008. La pandemia y la creciente desigualdad global han hecho que muchos países vuelvan a fortalecer el rol del Estado. Incluso países como capitalistas como Estados Unidos están viendo planes de gasto público masivo, subsidios verdes o apoyo a industrias nacionales. Esto nos lleva a una nueva realidad. Ya no se trata de elegir entre Estado o mercado, sino de buscar un equilibrio. En resumen, el estatismo económico es una forma de entender la economía, donde el Estado cumple un rol activo para corregir los desequilibrios del mercado y garantizar los derechos sociales que han tenido momentos de éxito y también de fracaso. Personalmente creo que ni el estatismo total ni el mercado absoluto son la solución. Cada país debe encontrar su propio modelo teniendo en cuenta su historia, su economía y su realidad social. Lo más importante como ciudadanos y como estudiantes es no quedarnos con ideas rígidas, sino aprender a analizar los contextos, a debatir con argumentos y a reconocer que el rol del Estado es una herramienta que se puede ser útil si se usa con responsabilidad y visión de futuro. Muchas gracias.